el informe deja mucho que desear y a su vez muestra claramente la orientación de este gobierno que venimos denunciando desde que asumió, que su único objetivo es avanzar en reprimir, en una falsa seguridad para el conjunto de la población y para mostrar a un sector de la sociedad que necesita volver a cooptar este gobierno, que se fue con Milei, con políticas mucho más represivas, punitivistas y para las redes sociales que para dar soluciones reales a las problemáticas que se están viviendo en la ciudad. Yo cuando lo escuchaba al jefe de ministros pensaba, ¿cuál es la solución? Recién se planteó con claridad y no hubo una sola oración de todo el discurso que habló de la situación de inseguridad social, alimenticia, laboral que se vive en la ciudad. ¿O no les preocupa que se haya duplicado en solo un año? Y acá no se le puede echar la culpa a la gestión anterior sobre lo que se hizo y lo que se está viviendo ahora. Es esta gestión, año tras año. Los niveles de indigencia en la ciudad más rica del país son abrumadores. Estamos hablando de más de 400.000 personas que habitan la ciudad autónoma de Buenos Aires que están por debajo de la línea de indigencia y no se dijo una palabra. Entonces ahí sí van las preguntas concretas. ¿Cuál es la política de este gobierno en relación a eso? ¿Cuál es la política social? ¿Cuál es la política laboral, habitacional? Sí, dijo elocuentemente que la calle no es un lugar para vivir. Bueno, hay que dejar en claro que tampoco es un lugar para morir la calle. Y sin embargo, tenemos que lamentar 3 muertes en esta propia semana, cuando su campaña fundamental para las personas en situación de calle es la limpieza. Y no voy a repetir lo que hemos dicho en otras sesiones y demás, pero entonces, ¿cuál es? Y ahí va la pregunta. La política en relación a que esas personas que hoy viven en situación de calle tengan trabajo, tengan vivienda. Porque acá la única salida que se ha planteado es la de este falso protocolo de salud mental, donde meten en la misma bolsa a problemáticas realmente de salud mental, con adicciones, y la salida es esa, sin ningún tipo de contexto para internar, para dejar depositados en hospitales a esas personas sin ninguna salida real. Hablan de las políticas en relación a los espacios públicos. ¿De qué espacios públicos son los que defienden? De limpiar la calle, de ordenar. Porque volvemos al mismo debate que hemos tenido en esta legislatura sobre las políticas de este gobierno, que dicen que son para una cosa y la realidad es que se imprime claramente contra quienes se buscan el sustento para llegar a fin de mes. No solo fue la publicidad que hicieron en el antes y el después cuando limpiaron las calles, en este concepto de limpieza, de desaparecer a las personas en situación de calle, sino lo vuelven a hacer cuando muestran que no hay más manteros, por ejemplo en Parque Patricio. ¿Cuál es la respuesta a esas familias que tiran un paño ahí para vender, para llegar a fin de mes? ¿Cuál es la respuesta? Sin embargo, en ese mismo espacio público que ellos dicen defender, sí garantizan los negocios y la seguridad de empresarios que avanzan sobre el espacio público sin tener ningún tipo de control ni restricciones de esta ciudad. Entonces volvemos a insistir que acá hay un gobierno que defiende los intereses de un sector social en contra de los sectores más vulnerables, de las y de los trabajadores,
que se buscan el pucho para llegar a fin de mes cuando faltan políticas claras, estatales, para dar respuesta en términos laborales, habitacionales, de salud y de educación real para nuestra población. Y por último, uniendo algunas cuestiones que planteaba, la pregunta concreta es si se manejan por lo que le dicen los empresarios, si se manejan por lo que queda bien en los focus group, porque solo para algunos puntos centrales de todo el discurso del jefe de ministros sobre las obras en el subterráneo. Decían de la línea D. Bueno, yo les pregunto si han usado la línea D desde que se hicieron estas grandes obras. Porque lejos de estos beneficios, la realidad es que ha venido hacia abajo el servicio en el marco de que han aumentado las tarifas que golpea así a las y los trabajadores en su conjunto. Han avanzado en todo el proyecto para terminar de sacar el asbesto que vienen denunciando las y los trabajadores. ¿En qué situación está ese trabajo que se viene planteando desde hace años? No dijo absolutamente nada y será otra nueva gestión que no inaugure ni un centímetro de nuevo recorrido en las vías del subterráneo, porque no se dijo absolutamente nada de las obras sobre la línea F, G, I, que hace años que son parte de un plan y es ley esa construcción. ¿Se ha consultado? Diputada, le pido que redondee, ya se ha cumplido su tiempo. Perfecto. ¿Se ha consultado con los vecinos de Lugano sobre esta obra que se suspendió en 2018, escuchando lo que planteaban los vecinos? Y sin embargo ahora quieren volver a avanzar. ¿Hubo debate? ¿Se escuchó cuál es la realidad de ese barrio? Plantean que ya está avanzado el parque en Colegiales. Faltan 4 lotes. ¿Qué van a hacer con eso? ¿Qué va a pasar con la plaza de Santa Rita? Que fue parte de la campaña y sin embargo todavía no se avanzó en absolutamente nada cuando se ha expropiado un terreno y quedan muchos como propuesta de los vecinos para tener una plaza en ese barrio que no existía. Y acá se habló sobre salud, sobre las nuevas tecnologías. ¿Cuál es la consulta que se le ha hecho a las y los trabajadores? Porque quienes sí recorremos los hospitales y no nos manejamos con focus group o con lo que dicen las empresas, sabemos que lo que está proponiendo este gobierno, lejos de facilitar el acceso a la salud como un derecho, lo único que hace es seguir recargando a las y los trabajadores de la salud, cuando todavía ni siquiera se da respuesta a un reclamo que viene desde hace años y que tomó este gobierno en campaña también sobre el reconocimiento de la enfermería como profesional. Entonces acá quedan muchísimas cosas sin dar respuestas.